Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén, está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y está pisando nuestros pies, los umbrales, Jerusalén. Esta misa la ofrecemos por las necesidades de las familias habitantes abandonados cuyo cortejo y cuyo escape. Todos ellos sufrieron Santa García Vergara y Beltrán, pero las mías y las propias por mis pies, Santiago Rojas, Rojas Meléndez, Rojas Pérez, Alicia Carmen,
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchamos la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para establecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos como culto. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó con Cristo Jesús y que son su pueblo santo. Así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
la vida pública de Jesús, del año 28 al 30 de la cristiana. Ustedes recordarán que San Pedro decía: Jesús fue un hombre poderoso en obras y palabras. Pues en el tiempo ordinario vamos a escuchar los hechos y los dichos de Jesús. Eso es lo que vamos a escuchar. Ahora bien, se entiende que la vida pública de Jesús en los sinópticos empezó después de que Juan lo bautizó, y en Juan empezó después de que la Virgen María, intercesora, le pidió a Jesús obrar un milagro en Caná, en el capítulo 2 de Juan. El bautismo fue la semana pasada, por tanto iniciamos su vida pública. Recuerden que la liturgia, la primera lectura, siempre está concatenada con el Evangelio. Hace 8 días escuchamos el capítulo 42 de Isaías, que era el primer cántico del cielo de Yahvé. Hoy hemos escuchado el segundo cántico, capítulo 49. Isaías lo escribe hacia el siglo VII antes de Cristo. Recuerden que la mentalidad judía hasta el día de hoy, y los católicos hemos dado parte de esa mentalidad, a veces relacionamos el pecado con el castigo, la enfermedad con el castigo. Yo lo he escuchado cuando comienzo en los hospitales, que los fieles me dicen: es que Dios me castigó porque me porté mal, es que aborté hace 20 años y por eso Dios me dio este castigo. Seguimos asociando el pecado con la enfermedad, pero no debe de ser eso. Pero los judíos sí lo asocian. Lo extraño de estos 4 cánticos es que hablan de un extraño personaje que le dan el título de siervo de Yahvé, que va a cargar sobre sí los pecados del mundo. Eso era inverosímil en el siglo VII antes de Cristo. A los judíos, cuando leyeron a Isaías, no lo entendieron. Si escuchamos con atención, es un siervo que va a restaurar no solamente a Israel, sino va a restaurar a todas las naciones y se va a convertir en luz del mundo. Claro, si leen con atención su mensaje, su mensaje, lo que mis hojitas dominicales para ver que no la gente, para ver que están las hojitas en fantasía de la providencia. Bueno, la edición es posterior, cuando dice siervo Israel, pero Israel no puede salvar a Israel, por eso es una edición posterior. Más bien nos va a dar un enviado por Dios para salvar a Israel y para salvar a todas las naciones. Esto que se escribe en el siglo VII se cumple en el Evangelio. El Evangelio, capítulo 1 de Juan, ven que Juan se va a intercalar en los versículos litúrgicos, nos habla de
era su primo. Pues supongo que Juan y Jesús jugaron cuando eran niños. Así jugaban los primos cuando eran niños. Se aproxima, se entiende que están los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y dice esta frase: este es el Cordero de Dios. ¿Qué significa esta expresión? Ustedes que ven todos los días la Biblia, y si no la leen, pues supongo que vieron los 10 mandamientos de Cecilia de Mí, con Charles, con el resto de Blue Writing. Bueno, ustedes recordarán que el faraón quiere matar a los primogénitos judíos, y Yahvé revierte y muere los primogénitos judíos. ¿De qué forma lo hace? Éxodo 12 le pide a cada familia que busque un cordero sin mancha y sin defecto, que lo degolle, que no le quiebre ningún hueso. Por eso Jesús no le quebraron ningún hueso en la crucifixión, Juan 19, y que la sangre la pusieran en el dintel, en la cama de los dinteles, en la puerta de los dinteles. Esta sangre los protegió para no morir. Ese es el Cordero que protege, el Cordero de Dios. Y si es Cordero de Dios, su pastor es Dios Padre. Pero tiene una aplicación en el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Ya, espero que ustedes vean la Biblia, si no la leen, y búsquenlo con la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. Cuando Poncio Pilato presenta a Jesús después de haber sido flagelado, y el flagelo era el pozo del hueso de hierro, en el momento en que el verdugo lo ponía en el hombre que estaba siendo maltratado, entraban los hierros a la piel, rompían la piel, salpicaban la carne y la sangre. Entonces imagínense que era en la cara. Yo creo que algunos que flagelaban no tenían ojos o no tenían nariz. En este México violento, ¿cuántas personas las matan así? Yo creo que siguen matando muchos al día de hoy. Tales con el saco de los desaparecidos. Entonces, cuando Nicodemo contempla a Jesús, lee, reza, es Isaías 53, que dice más o menos así: no tenía aspecto de hombre, maltratado, humillado, varón de dolores, habituado al sufrimiento. En sus cardenales hemos sido curados. Pero en especial el versículo 7 del capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero. Si nosotros examinamos la palabra hebrea tanya, sabemos que el hebreo tiene tanya. Por eso no se dice Jehová, con el respeto que merecen los testigos. Se dice Yahvé, pero forzosamente nosotros hemos utilizado tanya. La palabra estalla en hebreo, vean el versículo 7, capítulo 53, pero tiene 3 acepciones: cordero, siervo y esclavo. Entonces Jesús es el siervo, el cordero, el siervo que ha anunciado la primera lectura, que ha sido llevado al matadero. Porque este cordero,
hamartia, pecado griego, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Claro, ustedes pueden pensar, Padre, porque ustedes confiesan y dan la absolución, lo hacemos en nombre de Cristo. Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Yo creo que para que alguien sea sacerdote, después del bachillerato, 4 años de filosofía, 1 de magisterio, 4 de teología, 1 de diaconado. Yo creo que es la carrera más larga. Algún día discutía con un general muy conocido aquí en la República. Me decía, no, la carrera más larga es el ejército. Para que yo fuera general esperé 25 años. Pues yo no lo creo, para que alguien sea papa, solamente hay un papa en el mundo. Y hay muchos generales en el mundo, yo creo que es la que se acabó. Bueno, esa sería la primera afirmación. La segunda, Cordero de Dios, Éxodo 12, Isaías 53:7, que quita el pecado del mundo. Si ustedes ven el capítulo 8 al 10 de la carta a los Hebreos, nos dirá que los antiguos sacrificios eran figura de Cristo, pero que no perdonaban los pecados. Hemos de pensar en las culturas politeístas que sacrificaban pollitos, ovejas, corderos, pensando que Dios perdonaba, pero no, porque el único que perdona es Dios. Y en Jesús es verdadero Dios y verdadero. La tercera afirmación es el bautismo. Y alguien puede decir, oiga, Padre, no que Juan conocía a Jesús porque era su primo y había jugado de niños. Bueno, él sí lo conocía como primo, pero 2 veces dice el autor, yo no lo conocía. ¿Qué no conocía en Jesús? Que era el Mesías. Pero la inspiración del Espíritu Santo del cual aquel que tú bautices y que veas posar el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías. Tercera afirmación. Lo que anunció la primera lectura se cumple en Cristo. Al final, Juan proclama una confesión de fe. Él es el Hijo de Dios. Recuerden ustedes que los evangelios que yo fueron traduciendo años 30, 40, 50, 60, y después fueron tradiciones escritas. ¿Para qué fueron escritos? Para que tú y yo dijéramos, verdaderamente este es el Hijo de Dios, el que nos salva. No es Mahoma ni Martín Lutero, no es el inventor de los mormones que tanto llevó su tiempo, no es el inventor de Luz del Mundo que tanto ha llevado su tiempo, no. El que ha salvado al mundo es Jesús. Finalmente, a partir de ahora hasta que concluye esta primera parte del tiempo ordinario, vamos a escuchar la primera carta de los Corintios. Corintios era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, porque era grandiosa. ¿Y qué ha dicho Pablo? Ustedes son un pueblo santo. Es decir, si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos dice. Si hace rato hablaba de la ética profesional de un abogado es ético por lo que Jesús le pide. Si una dama y un caballero conservan la castidad en la vida matrimonial, es por la exigencia del Evangelio. Si una persona es honesta, es por la exigencia del Evangelio, porque Jesús lo pide. Si queremos ser santos,
somos santos, cuando una buena conciencia, cuando nos dormimos, nuestra conciencia no nos reprocha absolutamente nada. Cuando en la santa relación familiar los esposos se llevan bien, los hijos se llevan bien con los papás, cuando las nueras y yernos se llevan bien con los hijos. Esa es una gran relación familiar. Y cuando vivimos una sana relación familiar, somos felices. Cuando en el trabajo o en la escuela intentamos llevarnos con los demás, sobrellevando defectos, somos felices. Pero cuando en el hogar gritamos, mentimos, insultamos, somos groseros, cuando en la escuela o en la universidad o en el trabajo nos portamos de esa forma, somos infelices. Tan sencillo ser cristiano. Pero a veces nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo nos impide alcanzar la verdadera felicidad. Que María Santísima nos tome la mano y siempre nos conduzca para que todos proclamemos que Jesús es nuestro Salvador. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, por favor, hagamos la oración de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. Que en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha
pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre. Alegría y paz, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminando dando gracias hasta llegar a tu altar. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial del sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadeció del extravío de los hombres, hizo nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, por los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, tus santísimos esposos, por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Abelardo, Catalán Martínez, Antonio Cabrera, Martín Luis Aguirre, Francisco Vega,
Nelson Villanueva, María Angélica Vázquez, Evodio Tapia, Elpidio Barrios, Francisco Gómez Falcón, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Cristo Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eres Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el
encontramos introducidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Y Señor, desde aquí bendigo lo que he traído y en nuestro Dios de la voluntad. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Oremos.